Buenos días, América. Buenas tardes, España. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de NEZ Online que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la compañía de telecomunicaciones Evolutio. Se transmite simultáneamente por Teams de Microsoft y por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos de nuevo el placer de acoger en NEZ Online la intervención de don Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente encargado. ¿Cómo está usted, presidente? Buenas tardes, gracias por la invitación y aquí trabajando muy duro por nuestro país y la democracia. Saludos. Presidente, la Unión Europea se ha dado hasta el día 5 de enero para decidir qué reconocimiento le da a la Asamblea Nacional salida de las elecciones del 6 de diciembre, convocadas por Nicolás Maduro, que la Unión Europea no reconoció como democráticas, y acordará también qué posición adopta respecto a la Asamblea Nacional actual, que en teoría termina su mandato en enero. La canciller española, señora González Laya, ha adelantado que España y la Unión Europea le seguirán reconociendo a usted desde el punto de vista político, sin precisar si será también un reconocimiento jurídico. ¿Le decepciona la ambigüedad de estas declaraciones? ¿Se teme lo peor del gobierno de coalición de España? Si no puede continuar la Asamblea Nacional que usted preside, ¿qué efectos tendrá? ¿Qué consecuencias, por ejemplo, en la administración y protección del patrimonio de los venezolanos que ahora controla, como los intereses petroleros en Estados Unidos, el oro de Inglaterra y otros negocios? Gracias, José Luis. Lo primero que destacar que el 6 se realizó una falsa elección, un fraude así, denominado y caracterizado no solamente por la Unión Europea, pero también por la Organización de Estados Americanos, la OEA, los venezolanos que no convalidamos ese proceso, no solamente con el rechazo y el más del 82% de ausencia de los venezolanos, sino por lo ilegal e inconstitucional de ese proceso. Partidos secuestrados, ilegalizados en algunos de los casos, dirigentes sobornados, denominados coloquialmente en Venezuela alacranes, por haber sido parte de la toma ilegal del Parlamento, incluso desde este mismo año. Creo que es importante destacar de primera manera esto. Lo segundo es que el objetivo de Nicolás Maduro no era la legitimidad de ese proceso, no le interesa. Él hoy convive, por ejemplo, con la Asamblea Nacional Constituyente y también con un parlamento liderado por Luis Parra, denominado Alacrán, por haber recibido sobornos de la dictadura, de manos en este caso de Alex Saab, testaferro de Maduro, preso hoy en Cabo Verde, por ejemplo. El objetivo de Nicolás Maduro es aniquilar a la alternativa democrática, aniquilar la legítima interlocución que representa hoy el Parlamento Nacional, no solamente el gobierno encargado, mi persona, pero también los diputados que han resistido, los diputados que han dado la cara por Venezuela. Y ahí lo importante, no solamente del rechazo y desconocimiento del fraude del CID, sino mantener el reconocimiento y la legitimidad del Parlamento con base a la continuidad constitucional, el artículo 233 de nuestra Constitución, hasta celebrar elecciones libres, que es la gran petición de los venezolanos. Elecciones presidenciales, en este caso presidenciales y parlamentarias, libres, justas y verificables. Es fundamental el rechazo y desconocimiento del proceso del 6 de diciembre y en este caso dar el siguiente paso, el reconocimiento político al Parlamento, a mi persona, es un paso fundamental. Ese reconocimiento esperamos, como sucedió el 20 de mayo del 2018, llega el reconocimiento del Parlamento, institución, única institución hoy, con legitimidad y posibilidad de interlocución. Si nosotros queremos aproximar una solución en Venezuela, y así lo quieren nuestros aliados, el caso de España, el caso de Europa, el caso del mundo entero en este momento por la crisis que ha desatado en 5.1 millones de refugiados, hoy 9.1 millones en inseguridad alimentaria, más de un tercio de nuestra población vulnerable por hambre y por eso vemos, por ejemplo, naufragios lamentables, tristes, dolorosos hacia Trinidad y Tobago. Hoy más de 23 cadáveres reconocidos, pero todavía más de 20 sin que podamos hallar. Por cierto, embarcaciones de la Guardia Costera Venezolana que no pudieron zarpar porque no tenían gasoil para poder hacer las labores de reconocimiento. Esa es la tragedia que estamos atravesando en este momento en Venezuela, por lo cual aproximar una solución, y es la gran invitación que estamos haciendo los venezolanos, que por ejemplo participamos masivamente en la consulta popular.
poniendo una alternativa de solución a la crisis que atraviesa Venezuela y pasa por el reconocimiento a la extensión constitucional del mandato de la Asamblea hasta celebrarse la gran petición, elecciones libres en Venezuela. Y respecto del reconocimiento por parte de la Unión Europea. Hacía referencia a que ya se dio un gran primer paso, que es el rechazo y desconocimiento al proceso del 6 de diciembre, como sucedió el 20 de mayo del 2018. Políticamente, el efecto que tendrá ese evento convocado por Maduro, por la dictadura, será el mismo que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente y el 20 de mayo, es decir, no tendrá reconocimiento. Eso es un paso importante, fundamental, y esperamos que el siguiente paso, que es el reconocimiento político y también institucional, se dé en los próximos días como paso fundamental, insisto, para aproximar soluciones al conflicto en Venezuela. A preguntas de Radio Caracol en Colombia sobre la utilidad de las consultas que usted convocó como reacción a las parlamentarias de Nicolás Maduro, su delegado, Leopoldo López, dijo que al menos servirían para estimular a la militancia, pero en muchos sectores se duda de la validez y del impacto real de su consulta entre los venezolanos y ante la comunidad internacional. ¿Podría hacernos usted un resumen de los escrutinios, tanto en Venezuela como en particular aquí en España? Sí, el objetivo de la movilización, el ejercicio de la mayoría, por cierto, basados en el artículo 70 de nuestra Constitución como único mecanismo de participación ciudadana que no depende en este caso del Consejo Nacional Electoral, como tú sabes, secuestrado por la dictadura, que es parte de la lucha que estamos dando por las condiciones precisamente para una elección. Pero voy a poner un símil, que puede ser duro, pero es bastante real. El caso cubano. Yo te hablaba de que el objetivo de la dictadura es aniquilar la alternativa democrática, la legítima interlocución. A Maduro no le interesa ese proceso del 6 como legitimidad y si le interesara, por ejemplo, habría accedido a la oferta de Europa a diferirlo para reunir condiciones recientemente que hicieron enviados desde Bruselas. Hago esta referencia porque es importante que el mundo libre hoy entienda que ese es el objetivo a símil o a espejo de lo que hizo Cuba en su momento, aniquilar a la disidencia, a la alternativa. Por eso es importante el reconocimiento, pero por eso es importante la manifestación popular, el ejercicio de mayoría, amparados en nuestra Constitución. Hoy existe una alternativa democrática en Venezuela, hoy existe una legítima interlocución a través del Parlamento Nacional, hoy existe una militancia, pero también una ciudadanía que no se rinde, que pone contracara, que exige soluciones a través de elecciones presidenciales y parlamentarias, que pide ayuda al mundo, que rechaza un fraude. Ese fue el gran logro de la consulta popular, ese es el gran logro hoy de mantener viva, activa una oposición, una alternativa democrática, un gobierno encargado que pretende no solamente desafiar de alguna manera a una dictadura exigiendo libertad y democracia, sino colocar, insisto, soluciones sobre la mesa para poder tener la atención a la emergencia humanitaria, pero sobre todo alivianar la crisis política y social que hoy tiene nuestro país. Y hacía el ejemplo de Cuba, porque yo siempre coloco el ejemplo. Si yo les pidiera hoy, a cualquiera de los que están hoy sintonizando, conectados, que me nombraran el líder de la alternativa democrática de Cuba, sería difícil nombrar a una persona, o que si nombraran dos partidos, más allá en este momento del movimiento San Isidro, que está haciendo una gran labor por derechos fundamentales. Sería difícil nombrarlo. En Venezuela no solamente existimos como alternativa, sino empujamos a la dictadura a lograr soluciones. Así que es fundamental para nosotros esa protección diplomática del mundo, pero esa movilización certera de los venezolanos exigiendo libertad. Presidente, ¿cuenta usted definitivamente con el reconocimiento por la administración Biden de la Asamblea Nacional actual y de su propia continuidad como presidente encargado? ¿Cree que el eje Biden-Borrell en un enfoque multilateral de la crisis va a jugar a favor de la salida negociada del régimen como preconiza Leopoldo López, aunque haya que esperar a unas elecciones presidenciales en 2024? También le preguntan qué actitud espera de los líderes que están a favor de una solución mediante la confrontación, como es el caso de Antonio Ledezma y de María Corina Machado. Mira, hoy Venezuela está en una emergencia humanitaria compleja, se cuenta por millones. Está al borde de una catástrofe humanitaria, dado que todos los venezolanos hoy son vulnerables, pero no solamente los venezolanos, los vecinos, Colombia, Brasil, el continente entero por la vinculación de Maduro con el narcotráfico y el terrorismo. No en vano tiene no solamente un indictment
y una recompensa de 15 millones de dólares, pero también la Corte Penal Internacional lo ha señalado directamente, además de la ONU, como un delincuente de lesa humanidad. Este es el contexto en el cual estamos enfrentando a los venezolanos y exigiendo una solución. No tengo duda que la administración del presidente electo Biden, no solamente por nuestra aproximación y nuestros lazos bipartidistas con el gobierno y el Senado de los Estados Unidos, es muy clara y determinada por el entendimiento de la crisis, pero también por el impacto en el continente en este momento. Creo que la clave precisamente va a ser cómo podamos solidificar a nivel internacional la presión a la dictadura a través de, por ejemplo, utilizar el nuevo régimen de sanciones Magnitsky de la Unión Europea para homologar sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos y no permitir que utilicen terceros países para alivianar la presión sobre la dictadura. Pero desde el otro ángulo, digamos, cuáles son las garantías que podemos dar también a los que hoy sostienen el régimen de Nicolás Maduro para facilitar una transición. Cualquier transición genera dudas, cualquier transición genera incertidumbres. Desde un país con una democracia e instituciones sólidas como los Estados Unidos en este caso, desde cuál va a ser la política hacia Europa, hacia España, hacia Venezuela, las designaciones de los distintos cargos, como por ejemplo en España, en el momento de configurar gobierno, cuál va a ser el pacto, la alianza, genera dudas. Imagínate en Venezuela, que tenemos 20 años de destrucción de las instituciones, que hay una absoluta anomia hoy con respecto al Estado, pero peor aún, una tragedia humanitaria sin precedentes. Y ahí, desde el lado de las garantías, fortalecer la interlocución interna de Venezuela, hay que fortalecer también tanto las presiones como las garantías para poder facilitar una transición que elimine las incertidumbres de los que hoy tienen miedo. Y no hablo de la alternativa democrática. Nuestras garantías son sencillas: una elección competitiva, presidencial y parlamentaria para lograr atender la emergencia y democratizar o reinstitucionalizar Venezuela. Hablo de las garantías precisamente a los que hoy tienen miedo por estar señalados por delitos de lesa humanidad, a los que todavía sostienen a Maduro y no tienen cómo tener una válvula de escape. Ahí también hay un trabajo que hacer importante y creo que el presidente electo Biden, en conjunto con Europa, pero también con lo interno en Venezuela, podemos dar un siguiente paso en esa dirección. Presidente Guaidó, ¿qué cree que va a hacer Maduro con usted y la Asamblea Nacional actual en enero, cuando caduca su mandato? ¿Qué cree usted que le aconsejarán sus asesores cubanos? ¿Consentirá el régimen que continúe la dualidad o contempla otras posibilidades, como que le hagan a usted preso y a usted y a otros integrantes de la Asamblea Nacional? José Luis, no tengamos duda que la intención de Maduro, como te decía hace unos minutos, es aniquilar a la alternativa democrática. Por eso fueron de manera torpe, perversa, a llevar adelante ese fraude el 6 de diciembre, haciendo caso omiso a la sugerencia, por ejemplo, de Europa, de Bruselas, en diferir ese proceso para ganar no solamente tiempo, sino legitimidad del mismo. No les interesó, les interesa aniquilar, generar una sombra de duda a la interlocución legítima que tiene en este momento Venezuela. ¿Se atreverán o no a dar el siguiente paso? En este caso, secuestrarme, encarcelarme, perseguirme aún más. Recordemos que más de 24 personas de mi entorno cercano, desde mi jefe de staff, los anteriores tres, en este momento el cuarto está en situación de clandestinidad, pero también personal de seguridad, también asistentes técnicos, también diputados han sido perseguidos, como lo están hoy y en este momento sindicalistas, gremialistas, jóvenes y estudiantes tras las rejas. Recordemos que hay 400 presos políticos siendo torturados en este momento en Venezuela y por lo cual Maduro está señalado por delitos de lesa humanidad. Así que no tengamos duda que ese es el interés de la dictadura. ¿Cuál es el antídoto a esto? De nuevo, el reconocimiento diplomático, la fortaleza demostrada el 12 de diciembre a través de la consulta popular, no solamente en Venezuela, sino en las ciudades del mundo como Madrid, que es una gran demostración de venezolanos exigiendo y sin olvidar a su país y la necesidad que tenemos en este momento. Así que la clave para prevenir y el único antídoto que tenemos en este momento precisamente es la fuerza que hemos demostrado en las calles, pero también el reconocimiento diplomático, el ejercicio básicamente de nuestra Constitución, del respeto y respaldo a los venezolanos en torno a obtener soluciones al conflicto. Presidente, por el chat de Teams, Ramiro Toledano le pregunta qué valoración hace usted de la resolución del Comité de Verificación de Hechos de Naciones Unidas, que ha señalado como responsables de violaciones de derechos humanos a Nicolás Maduro y 3 de sus estrechos colaboradores.
Diosdado Cabello, Néstor Reverol y Padrino López. ¿Qué consecuencias debería tener esta resolución de Naciones Unidas? Mira, tres elementos en concreto iniciales. El primero, el reconocimiento de la sociedad civil venezolana, a las ONGs, a los defensores de derechos humanos en el país y especialmente a las víctimas y familiares de las víctimas. Miren, relatar una y otra vez a la comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet o al Fact-Finding Mission o a la Corte Penal Internacional una y otra vez es revivir un dolor sin precedentes. Torturas que le llaman el pulpo o les llaman la crucifixión o bolsear, de colocar una bolsa en la cabeza de la gente una y otra vez. Asesinato político, pérdidas de bebés en situación de reclusión de mujeres que lo avisaron o lo alertaron y no les importó, por ejemplo, al DGCIN. Eso es lo primero que quiero destacar, la resistencia de una ciudadanía, de una sociedad que no se rinde, que no se va a rendir en búsqueda de su libertad. Lo segundo, el señalamiento concreto de delitos de lesa humanidad. El reconocimiento de la existencia de delitos de lesa humanidad no es suficiente en este momento cuando el que está señalado directamente es el régimen actuante. Es decir, primera vez en la historia de América que a un dictador actuante se le señala como delincuente de lesa humanidad. No es Videla, por ejemplo, que luego de salir del poder se le señala y se le juzga. En este momento es Maduro y su entorno que están violando derechos humanos. Eso nos llama a la acción. Eso nos llama a poder poner freno a esa tragedia y a esa situación de terror y horror que pretende fundar Maduro en Venezuela y a la cual también hemos demostrado que no nos hemos rendido ni nos vamos a detener, no solamente por la consulta popular, también por las exigencias claras y concretas al mundo libre para que nos acompañe en este proceso. Y lo tercero, lo conducente, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que debemos y podemos tomar factibles para frenar ese régimen de terror y orientar esto a una solución? Y no quiero ser reiterativo, pero de nuevo, ese reconocimiento diplomático, la actuación reciente de la Corte Penal Internacional, aceptando en el examen de verificación que hay materia, no solamente de estudio, sino competente de la Corte Penal, que señala no solamente, por cierto, a esos tres que hacíamos referencia, incluyendo a Nicolás Maduro, a otros 50 que están en la lista y en la cadena de mando de los distintos organismos represivos de la dictadura. Quiero destacar y ser muy enfático en esto. A eso nos hemos enfrentado los venezolanos. Una inmensa mayoría de hombres, mujeres, niños que han soportado delitos de lesa humanidad y siguen adelante en la búsqueda de libertad y democracia. Por eso hemos visto los horrores que parecieran de una guerra. 80% de contracción de nuestra economía, 40 meses consecutivos en hiperinflación, destruyendo el poder adquisitivo del venezolano cuando hoy una enfermera gana $2 al mes, por ejemplo, pero también 5.1 millones de refugiados. Se estima de que continuar la dictadura de Maduro podamos superar a Siria en el próximo año en número de refugiados inmigrantes, impactando de manera muy negativa a Colombia, a Perú, a Ecuador y a la región, al tener que soportar toda esta carga en un shock inmediato. Sabemos que la migración beneficia al país receptor siempre al mediano plazo, pero hay en lo inmediato algo que atender. Y si le suman a esto, que no solamente son los delitos de lesa humanidad contemplados en ese informe, sino los que todavía no han sido totalmente documentados, como por ejemplo la tragedia en el arco minero, el desplazamiento de etnias indígenas, la destrucción del Amazonas, el financiamiento a grupos irregulares como el ELN, la disidencia de la FARC, pero también Hezbollah a través de oro manchado de sangre en este momento. Todo lo que sucede en la frontera nororiental de Venezuela con la trata de personas que derivan en naufragios, en el terror y horror que genera la dictadura de Maduro. Todo esto que estoy narrando no está ni siquiera recogido aún en estos informes de la Fact-Finding Mission o de la Corte Penal Internacional, por lo cual el llamado es a tomar acción. Y aquí un cuestionamiento y una crítica constructiva en este momento. Se hablan a veces, por ejemplo, de las sanciones, se habla de los mecanismos o las herramientas que tiene el mundo libre para enfrentar a regímenes como el de Maduro o como el de Lukashenko, por ejemplo. Yo me pregunto, bueno, en el caso de América, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, que por ejemplo el secretario general de la OEA hacía referencia en sus artículos 20 y 21 recientemente, que habla de la protección de los pueblos, ¿cuál es su utilidad en este momento? ¿Cuál es la utilidad de la responsabilidad de proteger? ¿Cuál es la utilidad del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en un momento donde es señalado directamente Maduro como delincuente
de lesa humanidad, y los venezolanos utilizamos, por ejemplo, el artículo 70 de nuestra Constitución, abrazando la legalidad, abrazando el restablecimiento pleno de la democracia en Venezuela como mecanismos de colocar alternativas en nuestro país. Miguel Enrique Otero, editor de El Nacional de Venezuela, le pregunta si existe algún conflicto entre Julio Borges y Leopoldo López. ¿Hará usted cambios en el gobierno interino si logra mantener vigente la Asamblea Nacional más allá del mes de enero? Mira, Julio, Leopoldo, Henry, Enrique, María Corina, Antonio, todos estamos llamados a, por encima de las diferencias, a unificar a Venezuela. No solamente de cara a la transición, no solamente de cara a lograr una elección presidencial y parlamentaria libre. Hay que recordar lo que pasó recientemente en Bolivia, por ejemplo. Lograr una transición es materia indispensable para avanzar, pero no suficiente. La unión debe ir y trascender a la coyuntura actual para poder ¿qué? Lograr gobernabilidad, estabilidad, unificar a todos los factores, atender una emergencia humanitaria compleja, hoy ya que podemos hablar de una catástrofe sin duda humanitaria, y está por encima de cualquier diferencia entre liderazgos, de cualquier diferencia entre partidos políticos, y tanto Julio como Leopoldo, como todos los líderes a nivel nacional, lo saben muy bien. Y yo, en mi caso, tengo muy claro no solamente el rol de poder unificar o intentarlo de todas las vías. Ahora, también debo decir algo de manera muy tajante. La unidad no es unanimidad. Es decir, la mayor unión posible para poder atender la crisis y la emergencia que atravesamos. Si logramos unanimidad de los liderazgos, mucho mejor, mucho más sencillo, sobre todo en un momento donde en Venezuela, como nuestro amigo Miguel Enrique lo sabe, la censura y la autocensura es brutal. Tanto así que lamentablemente hace más de un año el Nacional, por ejemplo, no puede ser impreso en Venezuela por la persecución del régimen, porque no tiene papel, pero como el Nacional, más de 47 periódicos, no solamente nacionales, sino regionales también. Lo decía hace minutos, la gran mayoría que es hoy el pueblo de Venezuela debe ser articulada para poder alivianar la desventaja que es enfrentar a unos delincuentes de lesa humanidad que no han tenido problemas en asesinar, en perseguir, en torturar. Así que estos liderazgos deben y tienen muy claro su rol en este momento que atraviesa la historia de Venezuela. ¿Seguirán perteneciendo a la Internacional Socialista los partidos del llamado 4G, partidarios de una solución negociada al régimen? Mira, son tres los partidos que en este momento forman parte de la Internacional Socialista. Como lo hemos dicho, nosotros estamos buscando una solución al conflicto en Venezuela. El problema con la palabra negociación en Venezuela es que Maduro la utilizó para tergiversarla, aplastarla, utilizarla para ganar tiempo, como lo hizo, por ejemplo, en el caso de la mediación o negociación de Dominicana, también a través de la mediación del Reino de Noruega, también recientemente con los enviados de Europa para tratar de facilitar condiciones para una elección. Así que yo creo que utilizar esa palabra que a nivel internacional tiene una connotación, creo que tenemos que aproximarla de manera correcta en Venezuela. Nosotros estamos buscando todos los mecanismos para lograr una solución política al conflicto que atraviesa Venezuela. La mediación, la protesta, la consulta popular, la responsabilidad de proteger, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, las sanciones nuevas y el régimen de sanciones adoptado por Europa son mecanismos, herramientas para lograr entonces una solución política que debe terminar en una elección presidencial y parlamentaria. Es decir, el fin en sí mismo no es la elección, la mediación, la negociación, la protesta. Esos son mecanismos, vías para lograr una solución al conflicto, atender la emergencia humanitaria y de una vez por todas reinstitucionalizar Venezuela, garantizar, por ejemplo, seguridad jurídica para que empresas puedan invertir nuevamente en Venezuela y aliviar la crisis económica, poder traer de nuevo la inversión en el campo petrolero a nuestro país. Por eso siempre hemos sido tan cuidadosos con los términos para que no se malinterprete o peor aún, se desvíe en el uso del término y no de la solución en sí mismo. Es decir, vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr una solución, no todos los esfuerzos para lograr un mecanismo. Ahí está la clave en este momento que atravesamos los venezolanos. Luz Padrón le pregunta qué tiene que decir usted a quienes de forma más o menos abierta apuntan a que no existe transparencia en el manejo de los fondos que ustedes administran, en parte procedentes de la ayuda humanitaria,
¿Qué hay detrás de esas críticas, presidente? Bueno, lo primero un poco de desinformación. Como tú sabes, José Luis, todos los fondos de ayuda humanitaria pasan a través de implementadoras, es decir, por ejemplo, los donados directamente a la OPS, a la Cruz Roja Internacional, a fundaciones de trayectoria en Venezuela como Cáritas o como algunas otras que hoy son perseguidas por la dictadura por atender a adultos mayores, como el caso reciente de Convite, o a niños en situación de emergencia humanitaria compleja o inseguridad alimentaria, como el caso de Alimenta la Solidaridad, que la dictadura está persiguiendo en este momento. Es decir, no hay ayuda humanitaria administrada por el gobierno encargado. Por el contrario, es canalizada a donde más se necesita en este momento, como ACNUR, por ejemplo, que recibe a millones de venezolanos en la frontera con Colombia, Brasil o incluso en refugios en Perú o Ecuador. También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fundaciones que hoy, estando Venezuela en el foco del mayor desastre que hemos visto a nivel humanitario en el continente, reciben apoyo. De nuevo, el gobierno encargado no administra ni un centavo de ayuda humanitaria, dado que va por condiciones humanitarias directamente a estas implementadoras. Lo que sí hacemos es alzar la voz de manera muy fuerte para que, por ejemplo, los millones de refugiados venezolanos en los diferentes países receptores de esta migración puedan recibir ayuda. La más reciente, por cierto, en Europa, que se hizo una conferencia de donantes, que estos van directamente a cada uno de los países receptores. Entonces, un poco de tratar de llevar claramente la información a todos los niveles. Daniel Herrero, de Europa Press, dice, Enrique Capriles ha dicho que usted es un líder fundido y agotado y que la oposición no tiene líder. ¿Se siente usted un líder agotado? Mira, yo me siento un líder, un canalizador en este momento que atraviesa Venezuela, que convoca a la consulta popular, que convoca a los venezolanos a la calle, que convoca a participar, a generar espacios de discusión, de debate, de articulación, no solamente nacionales, sino internacionales. Creo que la gente habla mucho más alto por sí misma cuando los invitas a participar, como el caso de los millones que lo hicieron en la consulta popular. Quien fuera 2 veces candidato presidencial, gobernador del estado Miranda, alcalde del municipio Baruta, y quien me une también una amistad, entiendo su opinión y su punto de vista. Y por más poderoso o por más valor que tenga la opinión de una persona, somos miles y millones que debemos nosotros confabular, que debemos unir, que debemos unificar para avanzar, pero como siempre respetando la opinión de todos. Ángel Lafuente le pregunta qué calificativo le merece a usted la actuación del señor Zapatero en Venezuela. Mira, José Luis, como te decía hace minutos, la opinión de un expresidente, yo lo decía de manera muy tajante recientemente. Hoy lo que sucede en Venezuela ya no es relativizable. Difícilmente pudieran esconderse tras una camisa del Che o canciones de Silvio Rodríguez los que hoy quieren apoyar a un dictador violador de derechos humanos. Creo que luego de la Corte Penal Internacional señala directamente a Maduro y a los órganos represivos de la dictadura, pero también una misión independiente de la ONU para verificación de delitos de lesa humanidad, pero también la alta comisionada Michelle Bachelet, pero también los millones de venezolanos en las calles rechazando un fraude y apoyando una consulta popular. Creo que cualquiera quiera hablar en nombre de Maduro debe revisar muy bien su posición en la historia, debe revisar su posición muy bien ante la humanidad en este momento, cuando aquí no hay un problema de izquierdas o derechas en Venezuela, sino de vida, de sobrevivencia, incluso por una emergencia humanitaria compleja, en un momento muy oscuro, así que ya no es tolerable de ninguna manera para los venezolanos el respaldo a un dictador sangriento, brutal, que persigue a una ciudadanía desarmada en medio de una hambruna potencial. Agustín Víctor Sánchez dice, mientras los gobiernos de China y de Rusia respalden al régimen de Maduro, este se va a sentir seguro. ¿No debería solicitar usted al presidente Biden, como primera potencia del mundo libre, que pida a estos países que abandonen su política de apoyo al actual régimen de Venezuela? Sí, mire, yo creo que, como lo decía antes, no es relativizable ya el dolor humano en Venezuela y la crisis sin precedentes a nivel económico, solamente comparable con países en guerra, a nivel de migración con Siria.
a nivel de refugiados con Siria, a nivel de hambruna potencial con el Congo o Sudán, a nivel de hiperinflación con ningún otro país del mundo, por cierto. Venezuela es por rato el desastre económico más grande de la humanidad en este momento, al haber perdido 80% de su PIB. Estos países, que tienen diferente aproximación, por cierto, China de manera mucho más pragmática, Rusia utilizando o prestando su aparato de comunicaciones en alguna manera para servir al régimen de Maduro, deben revisar claramente su posición. Y los que se llamen dolientes de este proceso, revisar muy claramente cuáles son sus reales intereses con respecto a Venezuela, la posición de Venezuela con el continente y también con el mundo. Va a ser materia sin duda de discusión con el presidente electo Biden. Le voy a leer un mensaje que nos remite Ángel Lafuente por el chat de Teams. Dice: me alegro infinito, presidente Guaidó, de que usted siga vivo. ¿Cómo se las arregla? ¿Cómo se libra continuamente de morir asesinado? Porque a Maduro seguro que no le importaría un escándalo internacional. Mira, lo cotidiano en Venezuela hoy, José Luis, es una hazaña. Lo cotidiano en Venezuela, desde colocar gasolina en la capital, en Caracas, son hasta 3 días para colocar combustible en la capital. En Guárico, por ejemplo, estado llanero, estado productor del campo, son hasta 8 días para que un campesino pueda colocar, surtir de combustible para poder trasladar la cosecha a los grandes mercados a nivel nacional. Pero estoy hablando de colocar gasolina, hacer mercado. El Internet, o sea, incluso 8 de cada 100 venezolanos tienen acceso a Internet diario. Atención con esta cifra, para ser más exacto, 7.7 venezolanos tienen acceso a Internet, único elemento para poder, por ejemplo, comunicar. $2 al mes gana una enfermera y un profesor. Por supuesto que es un riesgo cotidiano vivir en Venezuela, más cuando enfrentamos una dictadura señalada por delitos de lesa humanidad. No tengan duda que, como lo decía, la intención de Maduro es aniquilarnos físicamente, moralmente, y lo han demostrado. Lo han demostrado con su propaganda, pero también con la persecución y con el asesinato político, el caso de Edmundo Rada, el caso de Fernando Elván, el caso del capitán de corbeta Costa Arévalo, todos los que acabo de mencionar, asesinados claramente por la dictadura y señalados así, por cierto, por la Fact-Finding Mission de la ONU. Así que en ese contexto nos movemos, en ese contexto defendemos a los venezolanos, en ese contexto con alto sentido del deber, con alto sentido de lo que hoy espera Venezuela, no solamente de nosotros, sino también del mundo, ejercemos la alternativa en nuestro país, sin poner de un lado el riesgo, pero con un sentido del deber mucho mayor para poder asumirlo, para poder saber que nuestros niños merecen más que acostumbrarse a una cola, que merecen mucho más que desnutrición casi garantizada por haber nacido en Venezuela, que merecen poder trabajar y tener un sueldo digno, los que han estudiado durante años, por ejemplo, la medicina, y no pueden ni siquiera salvaguardarse del COVID, cuando 1/3 de los muertos por la pandemia han sido del sector salud. Así que a ese riesgo lo enfrentamos con un alto sentido del deber y de las capacidades construidas también, de esa mayoría que somos, que debemos ejercer, como por ejemplo en la consulta, pero también en las calles de Venezuela, y también por eso levantamos la voz por solicitar ese reconocimiento y ayuda internacional en este momento. La senadora del PNV, Almudena Otaola Urquijo, dice: han estudiado junto al gobierno español la situación de solicitudes de asilo presentadas en España. El porcentaje mayor de solicitudes de asilo presentadas en el año 2019 provienen de Venezuela, según datos remitidos. Mira, la situación de migración de refugiados venezolanos en el mundo es realmente dramática. Imagínate que luego de cruzar el Atlántico, ya hoy la primera en España es de venezolanos. Como hemos dicho siempre, un venezolano es un venezolano pleno de derecho, esté donde esté. Hemos hecho grandes labores para, por ejemplo, extender la validez de los pasaportes, para explicar la situación de Venezuela y el peligro que corren incluso muchos de los que han solicitado refugio en su país. Pasa hoy en Trinidad y Tobago. Quiero hacer contraste de lo que hace España, lo que hace Colombia, lo que está haciendo Trinidad y Tobago, que no solamente es que no les dan papeles o no les dan refugio, sino que los devuelven si pisan costas de Trinidad a expensas del mar, a expensas de malas embarcaciones, sin ningún procedimiento de seguridad, y terminan naufragando y muriendo, con el dolor de un país que no solamente sangra a través de esas pérdidas humanas, sino por el dolor causado a toda una generación. Así que la gran petición y agradecimiento también de alguna manera a España es continuar
con este proceso de acogida de venezolanos y llamar la atención con lo que pasa en, por ejemplo, islas como Trinidad y Tobago, que no respetan ningún atisbo de las convenciones para refugiados, por ejemplo. Entonces, el respeto a la dignidad humana, en definitiva, es la gran lucha y a la vida que estamos dando en este momento los venezolanos, por lo cual espero que se pueda avanzar en esta situación de acogida, de refugio en España, pero entendiendo que solamente va a poder ser superada esa crisis atendiendo la situación de violación de derechos humanos en Venezuela y de la usurpación que mantiene Maduro. Adriana, por el chat de Teams, le pregunta cómo se organiza un gobierno de transición habida cuenta de la lucha interna, tanto del sector opositor como del oficialista. Agustín Víctor Sánchez dice, ¿no es un grave inconveniente para revertir la situación en Venezuela que la oposición esté tan fragmentada? Mira, el tema de la fragmentación de la unidad creo que es bastante relativo. No hemos tenido un periodo de tanta unidad o de tanta unificación como en estos últimos 5 años. No, solamente, no por eso, no en vano le arrebatamos el Parlamento a la dictadura con difíciles condiciones ya en el 2015. No en vano hemos logrado colocar a Venezuela en el centro mundial en búsqueda de soluciones a la crisis. En ocasiones las voces individuales son bastante altisonantes, pero la construcción de unidad desde el Parlamento, desde la calle, desde la consulta popular han sido mucho mayores que voces disidentes que, por cierto, también buscan una solución, que también buscan aproximar una solución más allá del sostenimiento o no de la situación actual. Entonces yo creo que hay que ponerlo en su justo lugar, siempre es una tarea pendiente, siempre es una tarea constante el mantener unificación, construcción de consensos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, dado lo complejo de la situación venezolana. Pero, por ejemplo, el rechazo al fraude, la continuidad constitucional del Parlamento, el fortalecimiento de la movilización ciudadana a través de la consulta popular, son factores unánimes en este momento en la alternativa democrática venezolana. ¿Se va a poner usted la vacuna rusa, la Sputnik 5, que es la que se va a distribuir en Venezuela? Tamara Giró le pregunta cómo está evolucionando la pandemia en su país y cuál es el balance de muertes y de pobreza, a lo que ya se ha referido usted. Mira, un tercio de las muertes por COVID ha sido del sector salud. Eso les da una magnitud cuando en el mundo entero el promedio es de mucho menos del 1%, en algunos países menos del 0,3%. Un tercio es del sector salud en Venezuela. La vacuna debe ser manejada con seriedad en nuestro país, no como han manejado la pandemia, la dictadura, no han manejado de manera policial, de represiva, de persecución, de aislamiento, de encierro, de control social. Ese ha sido el manejo triste que le ha dado la dictadura en este momento a la pandemia en Venezuela, no de carácter científico, de atención, de poder aislar y contener. Nos preocupa mucho el repunte en este momento del COVID en Venezuela, dado que incluso la principal herramienta para contener el virus, que es asearse, que es lavarse las manos, en Venezuela es casi una hazaña cuando 90% de los hogares no tiene agua por tubería. Eso también te habla de la pobreza, eso también habla de la situación de los servicios básicos en nuestro país. Cuando el gas doméstico es una hazaña, en Venezuela están cocinando en casi 40% de los hogares del interior del país con leña, porque no hay ni siquiera gas doméstico o electricidad para poder suplir esta elemental condición, no solamente de alimentación, sino de sanidad y salubridad en Venezuela. La desproporción o la desigualdad en nuestro país es lo único que ha crecido a la par de la hiperinflación y a la par de la inseguridad en este momento. Así que con respecto a la vacuna estamos haciendo esfuerzos a través de COVAX, a través de la OPS, a través de las multilaterales, para que sean manejados de manera responsable, de manera científica y no, como lo ha hecho la dictadura, de manera policial y de control social. Augusto Rodríguez Villa, presidente de la compañía Alga Energy, dice, en la dramática situación de limitación de combustible que padece Venezuela, ¿en qué situación se encuentra Petrocaribe como proveedora a los países del Caribe del petróleo venezolano en condiciones ventajosas, con precios blandos y mayores plazos de pago? El régimen de Maduro solo ha sostenido el subsidio a nivel energético con Cuba. De resto, ha venido a menos, lamentablemente, todo lo que fueron las alianzas a nivel energético en el Caribe. Digo lamentablemente porque en su momento
era un impulso importante a la región, a la interconexión e interdependencia de América. Lamentablemente lo utilizaron para recibir favores políticos, para recibir votos en su momento incluso, para lo que fue una especie de diplomacia petrolera que utilizó en su momento Chávez y ahora Maduro. Pero la situación actual es que difícilmente la producción o la exportación de petróleo llega a 400.000 barriles día, cuando llegamos a estar por encima o alrededor de los 3 millones en su momento. Esto producto de la corrupción galopante y la destrucción de las refinerías en Venezuela. Para ponerlo en contexto, un paréntesis importante con respecto a esto. Fueron invertidos en la industria petrolera venezolana 300.000 millones de dólares en los últimos 12 años, sacando los anteriores 2. Solamente 3 países del planeta invirtieron más en nuestra industria petrolera que Venezuela. Por Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia. Todos esos países duplicaron la producción en el mismo periodo de tiempo. Venezuela, siendo el 4º país que más invirtió en su industria, la redujo al menos el 20% de la capacidad que inició la inversión. Entonces es una tragedia lo que está sucediendo con nuestra principal industria, nuestro principal producto de exportación, que lleva cosas tan cotidianas como no poder poner gasolina en la capital, o que en el campo no tengan cómo surtir tractores, o peor aún, como recientemente pasó con los náufragos de Güiria, que las lanchas de la Guardia Costera no tenían diésel para poder surtir y poder hacer las labores de patrullaje o monitoreo y salvaguarda para atender y salvar vidas. A ese nivel está, digamos, la situación interna, mucho peor el estado actual del convenio con Petrocaribe, sacando a la isla de Cuba. Carlos García, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, le pregunta, presidente, ¿cuál cree que es el motivo por el que tanto el PNV como el PSOE no terminan de comprometerse con el pueblo venezolano? Mira, de nuevo, primero gracias al concejal, saludos por la pregunta. Por paso, creo que el inicio del rechazo es fundamental, pero urjo y llamo la atención con respecto a lo importante y la importancia del reconocimiento político, como ya lo decía la canciller Arantxa, al cual agradezco esa expresión, pero también a dar el siguiente paso, que es el reconocimiento a pleno al Parlamento como mecanismo de interlocución, de salvaguarda de los intereses de los venezolanos y de posible solución al conflicto en Venezuela. Ayer mismo, sigue diciendo Carlos García, concejal del Partido Popular, el PNV y el PSOE rechazaron en el Ayuntamiento de Bilbao destinar una partida para ayuda humanitaria para Venezuela, negando la situación de vulneración de derechos humanos que sufre el pueblo venezolano por parte de Maduro. Hay que urgir. La situación humanitaria en Venezuela, lejos de alivianarse, empeora. E incluso espacios que estaban destinados ya consolidados en Venezuela de atención humanitaria, como les hacía referencia hace unos minutos, de las ONGs Alimenta la Solidaridad, que atendía a más de 25.000 niños, que en muchos de los casos era la única comida que hacían al día en esos comedores de interés social, y también a Convite, que atendía a adultos mayores, han sido perseguidos a lo interno de Venezuela. Ese es el principal motivo de migración en el país, la falta de oportunidades, el hambre, la falta de medicamentos, por lo cual los países receptores de esta migración, como el caso de España, el caso de Colombia, es importante atender esta crisis en su justa dimensión. En el caso de América, una sin precedentes ya en este momento. Y como contexto, para los que aún no lo sabían, la segunda más severa después de Siria en este momento en el mundo, y que de continuar la dictadura de Maduro pudiera superarla incluso en el próximo año. Presidente, hemos llegado al final de un nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum, en el que hemos tenido el honor de contar con su intervención. Gracias. Mil gracias, José. Gracias en nuestro nombre y en el de nuestros mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, de don Jacinto Cabestany, consejero delegado de Borutio, y de doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Les emplazamos a que sigan nuestro próximo evento de NET Online, que se celebrará el próximo día 21 a las 9 de la mañana, con doña Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados aquí en España. Salud y esperanza, presidente.